Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y un día más en que nos encontramos juntos para reflexionar las enseñanzas de Jesús. Y sobre todo las enseñanzas desde la palabra de Dios, queridos chicos. Hoy tenemos un tema muy importante. Vanessa, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es Jesús elige a sus apóstoles, segunda parte. Muy bien, vamos a ver esta segunda partecita, qué es lo que hace Jesús, cómo va eligiendo y enviando. No se olviden que la palabra apóstol significa enviado. Vanessa, queridos niños, ¿qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol significa enviado. La palabra apóstol, queridos chicos, significa enviado. Repetimos todos juntos. La palabra apóstol significa enviado. Entonces Jesús que nos envía, Jesús que nos dice que tenemos que predicar y que tenemos que dar a conocer su palabra, la buena noticia, el evangelio. Evangelio quiere decir la buena noticia y eso tenemos que dar a conocer. Y eso lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Escuchamos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Jesús usaba muchas parábolas como estas para anunciar la palabra. Adaptándose a la capacidad de la gente, no les decía nada sin usar parábolas. Pero a sus discípulos se les explicaba todo en privado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos lo que nos regalas, tu palabra que nos llega a lo más profundo. Esto es tan lindo, queridos chicos, Dios que nos habla al corazón y Dios que nos habla también a nuestra inteligencia, para que comprendamos, entendamos y después nos comprometamos. Y cuando hacemos así, entonces podemos decir sí al Señor. Y ahora quiero ser enviado, quiero ser apóstol, porque quiero anunciarte con mi vida, con mi ejemplo, con mi testimonio. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos chicos, y estén atentos con su cuadernito y algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. La malicia del faraón, su dulce esposa. La noche de la muerte de los primogénitos. El ángel del Mar Rojo. El paso de los hebreos. La persecución y muerte del faraón y los egipcios. ¡Devuélvanse! ¡Ah! Las mujeres danzando y cantando por la libertad. Su ira con el becerro de oro y las 2 tablas del testimonio de Dios que él destrozó.
Hijo mío, sé fuerte. Jamás debes desanimarte. El Señor te cuida. Mis hijos, entrego mi vida a Dios. Llegó finalmente la hora de mi descanso eterno. Sed siempre fieles a Jehová. Moisés fue sepultado en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Pero nadie ha encontrado su sepulcro, ni la urna que contiene sus cenizas. Los israelitas le hicieron duelo durante 30 días. Y nunca más en Israel se levantó profeta como Moisés, quien haya conocido a Jehová cara a cara. Tenía 120 años cuando murió, todavía lleno de vigor. El pueblo hebreo, después de otra partida, acampó en Gilgal, planicie en donde celebraron la Pascua. Jericó era una ciudad fortificada, protegida por 3 muros y 3 puertas. Los habitantes, sabiendo de las batallas ganadas por los hebreos durante su marcha, cerraron las puertas de la ciudad para defenderse, y nadie podía entrar ni salir después del gong. Todos temían a los hebreos. ¿Cuántos son los hebreos? He visto más de 100,000 hombres. ¿Más de 100,000? ¿Muchos más? El rey de Jericó, para prevenirse contra un ataque, decidió que todo hombre apto para usar armas debía entrenarse y estar listo para la defensa de la ciudad y sus habitantes. En todas las esquinas de Jericó se veían soldados patrullando las calles. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! La ciudad estaba convulsionada. Los soldados alistaban sus armas. El rey puso a salvo sus tesoros y se sentía protegido por los hombres armados que lo cuidaban. Los hebreos enviaron 2 espías para averiguar si la ciudad de Jericó tenía puntos débiles que los hebreos pudieran explotar y atacar. Los 2 espías estaban cubiertos con capas y capuchones. Recorrían las calles tomando nota de todo. ¿Qué quieres comprar? Valen 3 monedas de cobre. 2 monedas están bien. ¿Pero qué estás diciendo? Gracias, estas monedas son buenas. Ustedes deben ser extranjeros. Gracias. Vi desconocidos en la ciudad. Estaban en la plaza comprando mercancía. Si vienen conmigo, les mostraré dónde los vi. ¿Has visto 2 extranjeros encapuchados? Los guardias del rey de Jericó se ocuparon buscando a los 2 misteriosos extranjeros. Buscaron en todas las calles y preguntaron a cada habitante de Jericó si habían visto a 2 hombres sospechosos. Pero parecía que nadie había visto nada fuera de lo común. Finalmente, los 2 escurridizos espías llegaron a la casa de Rahab y pasaron por el frente. Oigan, apuestos extranjeros, ¿buscan a alguien? No, solo un lugar para pasar la noche. Francamente, ¿nada más? No, nada más, gracias. ¡Oh!
Entren, extranjeros. Durante la noche, golpearon a la puerta. En la plaza vieron a 2 extranjeros, ¿sabes algo? No he visto a nadie. Mujer, podrías enfrentarte a la muerte. Te pregunto de nuevo, ¿sabes algo? Ya te dije, no he visto a nadie. Cuando te vi creí que venías por mí. Si prometo regresar solo mañana, me dirás la verdad. ¿Y si tú no vienes? Mujer, siempre regreso, ya lo sabes. Tienes razón, soldado. 2 extranjeros pasaron por aquí. Pero al oír el gong se fueron. Entonces los alcanzaremos, ¡vamos! Mi casa tiene una ventana en el muro de la ciudad. Pueden bajar por ahí y escapar, pero ¿quiénes son ustedes? Venimos aquí porque Josué nos ordenó hacerlo. Oigan, ¿y quién es ese Josué? Es el hombre que el Dios de Israel eligió para guiar a nuestro pueblo. Nunca he oído decir nada de este Dios ni de tu pueblo. ¿Y por qué los envió aquí a Jericó? ¿Por qué están interesados en nosotros? ¿Qué quieren? No queremos nada de ustedes, pero su mano pronto golpeará esta ciudad y será suya. Pero eso es imposible. Nadie puede entrar a Jericó sin el permiso del rey. Nadie. Ya vieron los 3 muros y las 3 puertas. ¿Y vieron cuántos soldados tiene el rey? El Dios de Israel es mucho más fuerte que tu rey. Nuestro Dios nos liberó del faraón, dividió las aguas del Mar Rojo y nos alimentó durante 40 días en el desierto. Hizo brotar agua de una roca y Él es todopoderoso. No sé si deba creerles. Lo que dicen no tiene mucho sentido, pero ustedes me gustan. Especialmente, me gustas mucho tú, Pinkas. Pero debemos irnos. Pero cuando regresen, ¿recordarán sí. que yo los salvé? Desde luego, Rahab. No te preocupes. El Señor de seguro te recordará. Vayan a la montaña, nadie los verá. Vayan rápido, vayan. Cuando oigas tocar los cuernos, ata este cordón rojo a la ventana y reúne a tu familia en tu casa. Recordaremos la señal y te salvaremos. Que así sea, muchas gracias. ¿Quién eres tú? ¡Ah! Soy el príncipe del ejército del Señor. ¿Y qué le ordena mi señor Jehová a su humilde siervo? Quita las sandalias de tus pies porque estás parado en un lugar sagrado para el Señor. Josué, haz lo que Él te prometió. Entra a Jericó, es la puerta a la tierra que Él os prometió. Él pondrá sus manos sobre la ciudad y su rey al 7º día. Y vosotros podréis entrar y someter la ciudad porque será vuestra. Y el Señor dijo: pongo en vuestras manos Jericó, su rey y sus valientes soldados. Vosotros, hombres de guerra, rodearéis la ciudad. Iréis alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días, y 7 sacerdotes llevarán 7 cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán los cuernos. Esto sucede desde hace 7 días. ¿Qué significa? ¡Capturémoslos! No te dejes engañar. Los hebreos solo quieren asustarnos rodeando nuestros muros cada mañana. Entonces, ¿qué sentido tiene capturarlos? ¡Mire, señor, junto a la montaña! Sí, los veo bien. Son miles y están bien armados. ¿Qué pueden hacer contra nuestros muros? Este es el 7º día del Señor. ¡Pueblo de Israel! ¡Este es el momento que hemos esperado! Ahora, el grito de guerra. Y el Señor nos dará la ciudad de Jericó. La gente gritaba, y los sacerdotes tocaban los cuernos de carnero. Y cuando la gente oyó el sonido de los cuernos, se lanzó con un fuerte rugido, y los muros de Jericó se derrumbaron.
Una horda de hombres salvajes subió por los muros caídos de Jericó y se dispersó por la ciudad. Corrieron por entre los cuerpos tirados por el suelo, quemando todo a su paso. Los hebreos exterminaron todo lo que encontraron. Atravesaron con sus espadas a mujeres, hombres, niños, ancianos, bueyes, ovejas, asnos, todo. Se oían los gritos de dolor de los moribundos. Fue una aniquilación. Había sangre en todas partes. Ninguno de los habitantes de Jericó sobrevivió. En todas las calles, plazas y casas se veían cadáveres dispersos por el piso. Salgan. Ahora Israel bendice a Jehová el Santo porque nos abrió la puerta a la tierra que le prometió a nuestros padres Abraham, Jacob y Moisés. Seguiremos peleando, seguiremos sufriendo y muchos tal vez moriremos, pero finalmente cada tribu tendrá su propia tierra y los días de paz comenzarán en el nombre de Jehová. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y hoy de una manera especial, entonces, Vanessa, tenemos un tema muy lindo que estamos profundizando. El tema del día de hoy es Jesús elige a sus apóstoles, segunda parte. Muy bien, vamos a escuchar entonces cómo continúa en esta segunda parte el hecho de que Jesús eligiese a sus apóstoles. Jesús tenía un estilo totalmente diverso al de los demás maestros de Israel. Su enseñanza no consistía, como la de los rabí, en una interpretación literal de la ley de Moisés, sino en una manifestación clara, sencilla y profunda de la voluntad de Yahvé, a quien llamaba su Padre. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Jesús era alguien extraordinario, alguien especial, que tenía una forma muy genial y especial de comunicar la buena noticia de Dios. Comunicaba entonces, y eso les atraía a la gente, y entonces querían escucharle. Vamos a seguir escuchando algo más en esta catequesis sobre la enseñanza de Jesús. Jesús usaba comparaciones e imágenes de la vida ordinaria que encantaban al pueblo. El que quedaba entusiasmado con sus palabras y admirado por su mensaje tan fácil de comprender. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Él utilizaba imágenes, es lo que nosotros después les llamamos las parábolas, los cuentos, las formas entonces así tan didácticas.
las formas tan sencillas como Jesús iba enseñando. Por ejemplo, les dice, y salió el sembrador, y la gente piensa en un sembrador, y tiró la semillita al costado del camino, y tiró entre las piedras, y tiró entre los espinos, y cayó en tierra buena. Entonces la gente que conocía ese ambiente, de una forma tan sencilla les va explicando que así es el corazón del hombre, cómo nosotros nos preparamos. Vamos a seguir escuchando algo más de la enseñanza de Jesús. Contra las costumbres de los doctores de la ley de enseñar en las sinagogas y el templo, Jesús prefería hablar en el campo y en las orillas del lago Genesaret, y se dirigía con predilección al pueblo sencillo. Jesús fue un gran maestro porque vivía lo que predicaba. Esa era la gran diferencia con los otros maestros. ¿Se dan cuenta, queridos niños, que es tan importante nuestra propia vida? El testimonio se llama eso. ¿Cómo se llama eso, queridos chicos? El testimonio. El testimonio de la propia vida de Jesús. No es que simplemente Él predicaba, sino que además de predicar, Jesús también utilizaba todas estas cosas para sí mismo. Lo que Él predicaba, Él lo ponía en práctica. Muy bien, queridos chicos, nosotros vamos a volver enseguida y estén atentos porque le vamos a hacer algunas preguntitas a ver si fuimos aprendiendo. Volvemos enseguida con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, que nos anima, que nos entusiasma y sobre todo que nos ayuda también a nosotros a dar este paso tan importante como siempre en la construcción del reino de Dios. Y hoy justamente celebramos también a un gran santo de la Iglesia, San Ignacio de Loyola. Felicitamos también a todos los jesuitas y a todo ese carisma tan grande dentro de la Iglesia. Pedimos también por las vocaciones de los jesuitas. Y bueno, hoy la palabra del Señor que desde Levítico 25 nos habla, nos dice, leitmotiv, cada uno recobrará su propiedad, nos dice la palabra del Señor. El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí. Deberás contar 7 semanas de años. A toque de trompeta darás un mandato por todo el país. El día 10 del 7º mes. El día de la expiación harás resonar la trompeta por todo el país. Santificarán el año 50 y promulgarán la liberación en el país para todos sus moradores. Celebrarán jubileo, cada uno recobrará su propiedad y retornará a su familia. Este es el famoso jubileo, el perdón de todas las deudas. De ahí también espiritualmente nosotros hacemos, ¿verdad? El jubileo, es decir, el perdón de nuestros pecados, la liberación total, decimos nosotros cuando hablamos del jubileo, de lo plenario. Es decir, esta era una organización que tenían, ¿verdad?, en la Biblia, los judíos, para recomenzar de nuevo, porque no a todos les iba bien, por A o por B motivo, porque sabemos que todos nos reflejamos un poco en los demás. Lo que a vos te sucede me puede suceder a mí. Pero entonces después de un caminar de 50 años, 7 por 7, 49, entonces en el 50 tiene que ser un jubileo total donde nosotros volvemos a liberar todas las deudas y ahí recomenzamos. Te damos una chance para que podamos recomenzar todo de nuevo. Ojalá que eso no sea simplemente en un sentido espiritual. Llamémosla jubileo del perdón de los pecados, pero después en la acción concreta, así la llevamos. Pidamos esa gracia al Señor, seamos generosos, demos la posibilidad para que todos recomencemos. Y sobre todo, no solamente perdonemos los pecados o perdonemos las deudas, sino que sobre todo demos la oportunidad para que ese hermano nuestro pueda desde ahora recomenzar de nuevo y también en una paridad, en una igualdad de hacer un camino semejante al que todos tenemos que tener como hijos de Dios.
Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces las preguntitas. No se olviden, vayan anotando también las preguntas, pero sobre todo las respuestas que son más importantes, porque son las respuestas las que nos dicen cómo nosotros tenemos que vivir. ¿Qué es lo que nos dice entonces cada una de las respuestas, querida Vanessa, queridos niños? ¿Cómo nosotros tenemos que vivir? Muy bien. Eso es entonces lo que nos dice cada una de las respuestas. Por eso estén atentos. Ahora les pregunto. Primera preguntita, a ver si están atentos. ¿Cuál era el estilo de enseñanza de Jesús, queridos chicos, querida Vanessa? Jesús tenía un estilo de enseñanza totalmente diverso al de los maestros de Israel. ¿Se dan cuenta? El estilo de Jesús es diverso. Jesús llegaba a la gente. Jesús entonces les hacía comparaciones que la gente pudiese entender. Vamos a seguir entonces con esta segunda preguntita, queridos chicos. Atención lo que les voy a preguntar. ¿Dónde normalmente Jesús predicaba? ¿Y a quién normalmente Jesús predicaba, queridos niños? Jesús usaba comparaciones e imágenes de la vida ordinaria que encantaban al pueblo y enseñaba en los campos y en la orilla del lago. Muy bien, queridos chicos, ¿se dan cuenta? Jesús que enseña en el campo, Jesús que enseña a orillas del lago, totalmente diferente de aquellos maestros de la ley que se iban solamente en los lugares oficiales para enseñar. Jesús utilizaba entonces las comparaciones de la vida diaria, las imágenes que encantaban a la gente. Como les dije, por ejemplo, como el sembrador, o hacía la comparación del trigo y la cizaña, o hacía comparaciones de un administrador que era fiel o que era infiel. ¿Entienden, queridos chicos? Comparaciones así tan conocidas y tan sencillas. Y eso le encantaba a la gente. Muy bien, queridos chicos, vamos a esta tercera preguntita y estén muy atentos. ¿Cuál era, queridos chicos, la gran diferencia de Jesús con los otros maestros? La gran diferencia de Jesús con los otros maestros es que Jesús vivía lo que predicaba. Muy bien, qué lindo. Y a eso nosotros le llamamos testimonio. ¿Cómo le llamamos, queridos chicos? Testimonio. Testimonio, dar testimonio de lo que uno predica. Es decir, vivir lo que uno predica. Muy bien, queridos chicos, vamos a poner así nuestras manitos elevando hacia lo alto. Le vamos a pedir a Jesús que también nosotros podamos vivir lo que predicamos, lo que escuchamos. Y demos testimonio de vida. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y que la bendición, queridos niños, querida familia, descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Entonces nos volvemos a ver, queridos chicos, la próxima con nuestro programa Aprendiendo con Jesús.